¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a este su programa La Hora Universitaria. El día de hoy estamos aquí en las instalaciones de la Academia de Taekwondo. Estamos prestando instalaciones mientras vamos a desarrollar. Quiero comentarles que esta es la primera vez que estamos desarrollando este proyecto. Estamos iniciando con el equipo de jóvenes pues muy talentosos. Estamos creando ahora sí la sección de entrevistas en la parte de video. Tenemos a Fernando, tenemos igual a Jordi, que nos está apoyando el día de hoy. Y estamos muy contentos de iniciar este proyecto y tener un padrino como aquí, esta persona que nos acompaña el día de hoy. Estamos muy contentos. Quiero presentarles la persona que me está acompañando el día de hoy. Él es médico veterinario zootecnista. Lo conocemos como médico Reinaldo Iwit. Me ha tocado pues darte clases de taekwondo en tu etapa de juventud prácticamente, ¿no? Sí, los conocemos. Bienvenido a este tu programa. Muchísimas gracias, Vicente, de verdad. No te imaginas lo emocionado que estoy, sinceramente. Ahora sí que apadrinar el proyecto, como bien acabas tú de mencionar. Muy contento de compartir algunas cosas que estoy absolutamente seguro de que va a ser de interés de todas las personas que nos van a estar viendo y escuchando también en esta entrevista que estamos a punto de tener. Así es, pues estamos iniciando este proyecto en donde vamos a estar en las redes sociales muy inmersos. Vamos a empezar a tratar de hacer una vez por semana una entrevista a una personalidad que podamos aportar algo a la comunidad, bueno, a toda la gente. Estamos empezando con un tema muy importante, porque ya hemos pasado un tiempo pues con este fenómeno que estamos viviendo, ¿no? Es un fenómeno de salud. Bueno, pero antes de meternos al tema, pues yo quiero comentarte qué has hecho. Ok, pues platiquemos un poco con respecto a eso. Antes que nada, como bien dijiste, soy médico veterinario zootecnista. Ya llevo 10 años de egresado, quizás no, a lo mejor no lo parezco, no sé, pero llevo 10 años de hacer esta increíble profesión que amo tanto, ¿sí? Tanto en Tuacabo como aquí en Peto. Estoy muy contento de que la gente haya respondido también a algunas cosas que he intentado promover en toda la zona, y tiene mucho que ver con el tema que estamos a punto igual de platicar. ¿Sí? Aparte de que soy médico veterinario zootecnista orgullosamente, también he sido en 2 ocasiones presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, delegación Peto, en 2019 y 2020 respectivamente. He sido presidente. De igual manera, he cursado diplomados. El último diplomado que cursé es en gestión empresarial, enfocado en médicos veterinarios zootecnistas. Y actualmente estoy cursando una maestría, que es la maestría en Administración y Políticas Públicas. Oh, qué genial. La verdad, ver a estas personas cómo van evolucionando en la parte empresarial, y sobre todo, ¿no? Veo que trabajas con una empresa en la parte de veterinaria, ¿no? Sí. La que está por Cadmis. Sí, he tenido varios acercamientos con empresas, ¿de acuerdo? Con empresas públicas, con empresas privadas también, y en realidad estamos abiertos a cualquier persona que quiera mejorar el aspecto. Bueno, cuando hablo de medicina veterinaria me refiero a no únicamente a pequeñas especies. Sí me gustaría ser un poquito enfático en ese esquema, ¿de acuerdo? Sobre todo porque estamos a punto de hablar de zoonosis, ¿ok? Y cuando hablamos de zoonosis, pues abarcamos tanto animales pequeños como animales grandes. Así es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en toda nuestra zona, que afortunadamente hemos crecido mucho en cuanto a... La mejor palabra que puedo buscar para mencionarlo es cultura. En cuanto a cultura de la tenencia responsable de las mascotas, sí, eso es una parte, pero la otra gran parte también que me gustaría enfatizar muchísimo es en la zona de las grandes especies, ¿de acuerdo? Bovinos, por ejemplo, caballos y otros animales de producción, ¿sí? Hablamos de borregos, de venados también, que en la zona hay producción de venados. Hay producción de venados, sí, hay una empresa. ¿Avestruces? Avestruces aquí no he conocido, sinceramente, pero no dudo que... Sí existe, ¿no? Sí hay, sí hay. De sí me parece que hay una granja de avestruces, y no faltará alguien que ya pronto quiera introducir eso aquí en la zona. Yo creo que es una buena forma de ir creciendo como comunidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos un poquito en la temática. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre zoonosis. Zoonosis es
Bueno, aquí está el ingeniero, digo, el médico veterinario, que nos pueda dar la definición. Es la transmisión de una enfermedad que pasa de un animal y va mutando a otras especies y de ahí pasa hacia el ser humano, ¿no? Exactamente, esa es la definición del libro, sí, de lo que es una zoonosis, ¿de acuerdo? Que ha tomado pues una aún mayor importancia por el asunto del COVID. Lamentablemente con lo que vivimos es una zoonosis. Bueno, ya vamos para 2 años, ¿no? Porque en 2019 sí. Sale la primera cepa y llega a México casi en el 2020 aproximadamente. Sí, fíjate que, bueno, lamentablemente este asunto de la zoonosis, Vicente, tomó fuerza por el COVID. Pero ¿Ya existía? Años, por supuesto. Entonces, la viruela negra fue una la viruela, sí. La peste, y quizá la más famosa, todo el mundo lo conoce, la rabia, ¿de acuerdo? La rabia furiosa, que es la rabia que le da a los perros, ¿sí? Es una de las más importantes zoonosis que tenemos en nuestra sociedad. Y al igual que todas las zoonosis, algo que nosotros los médicos veterinarios zootecnistas tratamos de hacer es que, y algo que sí me parece importante que la gente terminara de comprender, es que nosotros, nuestra función no es simplemente cuidar la salud de los animales, sino es cuidar la salud pública, ¿de acuerdo? La salud pública, la salud de las personas, ¿sí? Y lo hacemos cuidando la salud de los animales, ¿sí? Por ejemplo, la rabia. Siempre nosotros tenemos que ser muy enfáticos en vacunar a nuestros perros, ¿de acuerdo? Muchas personas que todavía dicen, no, mi perro, yo soy animalista, nada, no le va a pasar nada a mi perro, ni una vacuna, ni una inyección, ni nada, ¿no? Porque sufre mucho. Me gustaría decirte que no pasa, sinceramente, pero la triste realidad es que pasa muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Pasa muchísimo, sí. Aún hay muchísima gente que... Bueno, ya bajó la cantidad de personas, muy afortunadamente. Poco la gente va entendiendo esta parte. Sí, poco a poco la gente lo va entendiendo, pero sí me parece que nuestra función ahora sí que de todos es ir corriendo la voz, ¿de acuerdo? Ir quitando esas arcaicas, si puedo decirlo, pensamientos, pero no ofender a nadie, por supuesto, pero pues hay que decir las cosas igual de la manera en que son también. Esos pensamientos que ya son un poquito retrógradas, esos pensamientos que ya hay que ir evolucionando un poquito, ¿de acuerdo? Esos pensamientos que, por ejemplo, que digan que al perro no se le hace nada porque es un perro y no tienes idea de cuánta gente lo dice, sí. ¿De acuerdo? Entonces, sí me gustaría enfatizar en eso. Y no solo los perros, los gatos igual. Los gatos, las vacas también, hay gente que tiene sus vacas y nada más las tiene allá, sí, las tiene allá para vender más adelante, ¿sí? Entonces sí me gustaría ser enfático con eso, invitar a toda la gente a cambiar el chip, a evolucionarlo más que nada, a cambiar el chip en cuanto a que, vamos a decirlo de esta manera, vamos a pensar en esto, que para que nosotros nos cuidemos como sociedad, tenemos que cuidar a nuestros animales. Tenemos que cuidar a nuestros animales. Okay. Eso es unas 100% seguro. Ya que introduciste el tema de la rabia, ¿cómo se transmite la rabia realmente aquí? Okay, la rabia... ¿Cómo le llega al ser humano? Okay, la rabia es una enfermedad que se transmite por medio de la mordedura de animales, ¿de acuerdo? Tiene que ser... ¿Cuál es la especie portadora de ese virus? Bueno, hay muchas especies que pueden ser portadoras, ¿sí? El murciélago, por ejemplo, es una de ellas, ¿de acuerdo? Pero muchos reservorios, que digas animales que igual aportan en cierto sentido, por ejemplo, son... Para poner en contexto, para la gente que todavía, bueno, es que tú hablas muy técnico. Ok, vamos a volver. Hablas de reservorio, pues digo, chispas, ¿qué es eso? ¿A qué se está refiriendo? Pongamos que portador es el murciélago, ¿de acuerdo? Pero reservorio es algo que lo tiene, pero que puede estar transmitiendo a otras especies animales, incluidos nosotros que igual somos animales de sangre caliente, ¿de acuerdo? Reservorios, por ejemplo, podrían ser el perro, ¿sí? El perro, mapache, cualquier animal que sea de sangre caliente, que pueda nosotros lastimar de alguna manera, dígase una mordida, por ejemplo, nos puede transmitir la rabia, ¿sí? Hay muy pocos animales que tienen inmunidad natural contra la rabia, porque sí existe y a lo mejor muchas personas se van a ir de espaldas con lo que voy a decir. No sé si has escuchado lo que la gente le dice el famoso zorro, el zorro, el tacuache, la zarigüeya. La zarigüeya. No le da rabia. ¿De verdad? Te lo juro. Y la gente cree que es el principal animal portador de la rabia. Por favor, vamos a ser muy enfáticos con esto, que sea uno de las, si podemos
decirlo de esta manera, les enseñaste de esa pequeña plática, ¿verdad? No le da rabia. Al tlacuache no le da. No le da rabia, ¿de acuerdo? Y la gente matándolas en las calles. Lamentablemente, no sé si... Es el miedo que tiene, ¿no? Sí. Por eso el desconocimiento de este tema. Sí, sí. Igual, como dijimos hace un momento, vamos a hablar de la manera más directa que se pueda. Vamos a cambiar el chip en muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el tlacuache no le da rabia, es un animal bastante noble, ¿sí? Vamos a tratar de pues, evitar lastimarlos. Es control de plagas, sí, elimina garrapatas, Vicente. ¿De verdad? Sí, o sea, se las come re bien, o sea, no hay ningún problema, o sea, no las maten, de verdad, de verdad que no las maten. Lamentablemente, por el otro lado, sí, muchos animales, por ejemplo, perros, gatos, Que son los que sí, más conviven con que son los que más conviven con el ser humano, pueden ser portadores de la rabia furiosa, ¿de acuerdo? Síntomas de rabia, problemas nerviosos, ¿de acuerdo? Cuando veas un perro, por ejemplo, con una actitud errática, ¿sí? Una actitud errática horrible y una salivación excesiva también, pues hay que asustarnos, ¿sí? Hay que asustarnos, hablar al control de salud de nuestro municipio para ver qué es lo que se puede hacer, porque muy seguramente ese es un caso de rabia. Afortunadamente son muy pocos los casos que ya hay, ¿sí? Que ya la gente se está concientizando en este tema. Sí, y ya hay muchísimos años también que, si tengo bien entendido, no hay casos de muertes humanas por rabia. ¿De acuerdo? Animales lamentablemente aún sigue habiendo, pero muertes humanas por rabia ya tienen muchos años que no hay. Entonces sí les invito a que sigamos con ese esquema de cuidar a los animales. ¿Cómo prevenimos eso? Vacunando. Es la única opción que nosotros tenemos para prevenir la rabia. Tenemos que vacunar. ¿Sí? Vacunarnos nosotros los seres humanos y también a los animales. A los dos, por supuesto, sí. Hay varias opciones que tienen ustedes para cuidar a sus animales, sí. Hay campañas de salud pública, en donde cuando ustedes ven, por ejemplo, pasan los vacunadores de casa a casa con su nevera vacunando, confíen en ellos, ¿sí? Confíen en ellos, tienen un producto de mucha calidad, ¿sí? No le tengan miedo a la vacuna, porque igual, fíjense que voy a tocar temas un poquito delicados, pero siento que igual es necesario comentarlas, ¿verdad? Siento igual que he escuchado que algunas personas dicen que cuando se vacunan sus perros contra la rabia se mueren. Hubo una época donde yo escuché muchísimo eso, de verdad. Pero son creencias, son mitos. Son creencias y son mitos, pero en realidad una vacuna, salvo que sea una reacción anafiláctica, una reacción, vamos a hablar en español como decíamos, una reacción de alergia a la vacuna, que puede haber, que puede darse el caso. Pero fuera de eso, es muy difícil que le pase algo malo a tu animal por poner la vacuna contra la rabia o cualquier vacuna, ¿sí? Mira, en realidad cuando mucha gente me lo ha dicho mucha gente en el pasado, que no quiere vacunar a sus perros contra la rabia porque luego se mueren, es que no es culpa de la vacuna, ¿me explico? Depende de otra cosa. Depende de otra cosa, depende de otra enfermedad. Puede que el animal estaba enfermo, y pues consiguió un poquito con la vacuna y luego el animal se murió de dicha enfermedad, ¿de acuerdo? Ahora, una enseñanza que sí me gustaría dejarles, algo muy importante, hablaba de rabia y de cualquier vacuna. Un animal que se vacune, Vicente, tiene que estar sano, tiene que estar clínicamente sano, no puede tener sintomatología de ninguna enfermedad, porque ahí sí podemos causar problemitas, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo pasan los vacunadores y te es un animal que lleva 5 días vomitando o 5 días con diarrea, pues ahí sí, no. Ya denle los santos óleos. Bueno, tampoco, o sea, Vecínate allá. Restablece tu animal, sí, restablece tu animal y ya luego lo vacunas, ¿de acuerdo? El animal que se vacuna tiene que estar absolutamente sano, es muy importante. Hablando de la rabia, ¿sí? Y también pues, en fotos igual le podemos vacunar contra la rabia. No estoy seguro de qué tan accesible sea la vacuna contra la rabia para el público en general, ¿me explico? Generalmente se hace con las vacunas. Que te muerde el perro. Exactamente, sí. Es cierto. Sí, eso es lo que he escuchado, que una vez que el perro te muerde, ya te vacunan. Pero para eso, por favor, tus perros vacunados primeramente, ¿sí? Siempre tienes que mantener. Ahora, a nosotros lo que trabajamos con animales, sí llevamos un esquema anual de vacunación antirrábica. A mí, por ejemplo, pues cada año me ponen mi vacuna contra la rabia. Tengo que corroborar con cédula profesional que soy médico veterinario, soy zootecnista, para que me la pongan, ¿sí? Para el público general creo que sí es como tú mencionas. Entonces,
evitando problemas, vacuna a tus animales. Sí, ¿De acuerdo? no, y existen muchísimas enfermedades que estuvimos investigando un poquito. Estas enfermedades que se transmiten de una especie a otra especie, por ejemplo, empieza con el murciélago muta el virus en otro receptorio, que ya sabemos que el receptor es el animal que recibe el virus y permite la mutación en su cuerpo para luego volverse a transmitir a otro animal de la misma especie, y llegan tantos cambios que hace el virus que va cambiando de especie en especie y da el salto al humano, ¿no? Como es el caso de la rabia, la gripe aviar, La gripe aviar, el SARS, el VIH. el VIH, que dicen que del mono, también dicen que del mono igual no llegó. Hay estudios que dicen que viene del mono, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades que hoy nos están agobiando, y anteriormente la humanidad estuvo en riesgo. Podemos decir que estuvo en riesgo con la peste negra. Bueno, España, a fin de cuentas, y quizá se escucha un poquito triste, pero también fueron pandemias, como la que tenemos, la que tenemos ahorita. Exactamente. A fin de cuentas, con toda la peste bubónica, influenza española, gripe española, perdón, gripe española, ¿de acuerdo? Todos esos son casos de zoonosis. Sí, en el caso de la peste bubónica fueron por ratas, en el caso de la gripe española fueron por aves, sí. Hace poquito tuvimos en México no fue tan sonada como el COVID, pero hubo casos de influenza, sí, H5N1, que igual viene igual de la ave. Exactamente, viene del ave. La mayoría viene de China, no sé qué tienen esos chinos. No sé qué traen esos chinos o qué comen, pero la mayoría vienen de por allá, ¿no? Sí. Ya no solamente nos llega nuestro estéreo, nuestro celular y todo. Enfermedades, igual nos llegan enfermedades, todo viene de ahí. Pero bueno. Con todo respeto, ¿no? Sin hablar más no te preocupes. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos como un todo. Hay que cuidarnos como un todo. ¿Qué más? ¿Ibas a comentarme? Sí, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Ahorita vamos a seguir hablando un poquito sobre estos temas. Así que seguimos aquí con el ingeniero. No sé por qué se me mete a la cabeza. Lo relacionan mucho, pero bueno. Ingeniero. Con el médico veterinario zootecnista Reinaldo Duit, que está hablando un poquito sobre el tema de la zoonosis, que es un tema bastante interesante para toda la gente que nos está viendo en las redes sociales y para toda la gente que nos está escuchando a través de la radio. Pues vamos a una pausa y regresamos. Bueno amigos, pues nuevamente regresamos luego de una pausa. Espero que les haya gustado todos esos spots publicitarios que estamos desarrollando, promoviendo obviamente a los comercios locales y también a la Universidad Tecnológica del Mayab y todas estas partes importantes, ¿no? que es de ahí donde nace este proyecto para poderle dar un impulso a todas las actividades que se desarrollan. Bien, estamos ahorita sí vamos a empezar a hablar un poquito del tema por la cual nos reunimos el día de hoy. El tema que es muy importante, que es el COVID-19, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que cuando se dio el primer caso todos los países dijeron no pasa nada, es como la gripe aviar, la vamos a detener, es como la influenza, ya tuvimos la experiencia de la influenza y luego yo creo que fue omisión de muchas autoridades en su momento, que como cuando pasa algo nuevo, ¿no? Desconoces, no sabes a lo que te estás enfrentando y lo que uno hace para proteger a su comunidad es calmar,
ver cómo se va evolucionando. Nos quedamos a la expectativa a ver cómo va funcionando y luego ¡zas! Llega a México en el 2020 esta enfermedad. ¿De qué manera? Y la gente genera un pánico terrible, ¿no? Porque veíamos que la principal información que fluía era: se murieron tantas personas en China, ya se murieron tantos. Empiezan a salir videos en donde vemos mucha gente muerta, ¿no? Que los terminan quemando en las calles, que tal vez hayan sido videos de hace 20 años, 30 años que sacaron cuando se empieza a dar esas circunstancias, ¿no? Entonces las comunidades se cierra el comercio, se cierra el flujo de gente y eso ha hecho que la economía global, la economía mundial igual nos afecte, ¿de acuerdo? Pero ese no es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los contagios prácticamente, ¿no? Cómo surge el COVID-19. Para eso tenemos invitado ahora sí a un médico veterinario experto en el área de la veterinaria y estamos tocando el tema de la zoonosis, que es un tema en donde un virus infecta a un animal y luego va a ir pasando de especie en especie. Se dice que salió del pangolí o salió del murciélago, de ahí viene esta enfermedad, ¿no? Sí, mira, hay un par de versiones oficiales que están difundiéndose en todos lados y quizá la más difundida, valga la redundancia, es la teoría del murciélago, ¿de acuerdo? Y en realidad no es para nada de ninguna manera descabellada, que a fin de cuentas han habido muchísimas pandemias que han sido causadas prácticamente de una manera quizá no idéntica, pero sí muy similar. Entonces, al ser causada por el murciélago, pues tristemente le hace una zoonosis como tal, ¿de acuerdo? Y bueno, hubieron muchísimos factores implicados, ¿de acuerdo? Como dijimos hace un momento, no es por tirarle nada a China, por supuesto, de ninguna manera. No es posible nada a China de ninguna manera, pero sí para andar comiendo cosas medio extrañas. Exactamente, o sea, que se dice que salió en un mercado, ¿no? Sí, se dice que salió en un mercado. A fin de cuentas, en Wuhan, a fin de cuentas, nosotros vemos imágenes, nosotros vemos videos de un mercado de China y sí vemos animales exóticos, atiburrados en todos lados. Y sinceramente, ahora sí viendo de la manera más profesional posible, nosotros no vemos ninguna medida sanitaria posible allá, ¿de acuerdo? Entonces, no es que haya sido, o no es que sea inocuo significa que sea sano, que sea limpio, es la manera más coloquial que puedo decir inocuo, no es que sea limpio de ninguna manera, hablando en cuanto a prevención de enfermedades, es que vemos una acumulación enorme de animales, hablamos de excremento, hablamos de orina. Entonces, todo eso a fin de cuentas es un caldo de enfermedades, ¿ok? Entonces, falta esa medida de prevención, ¿sí? Si es que la realidad es que fue causada por el murciélago, ¿sí? Falta todavía no hay, se están haciendo las exactamente, después de tanto Nosotros tiempo. Ya estamos cazando murciélagos y todavía no se ha comprobado. Claro. Es una teoría. Es una hipótesis, a fin de cuentas, es una hipótesis que todavía falta que sea comprobada, ¿sí? Pero en todo caso de que sea eso es simplemente una falta en cuanto a prevención, en cuanto a salud pública, como hemos hablado desde el principio. Si eso el hubiera no existe, primeramente, el hubiera no existe. Desafortunadamente no existe. El hubiera no existe, pero no busco otra manera de decirlo, así que voy a aplicar la palabra. Si se hubiera tenido muchas mejores medidas de control, pues no hubiéramos, otra vez, segunda vez que lo digo, no hubiéramos estado en esta situación, ¿de acuerdo? También hay otras teorías igual, ¿no? Que dicen, por ejemplo, que vino del pangolín, que igual es otro mamífero, como platicamos desde el principio. Animales de sangre caliente son los que nos transmiten eso, entonces hablamos de perros, de gatos, ¿sí? De mapaches, en un lugar donde haya mapaches, por ejemplo. Pangolí también. El pangolí, para que la gente quede en contexto, es el animal familiar del armadillo. Se parece muchísimo, es una armadillo enorme. Es una armadillo enorme, ¿de acuerdo? Es diferente, por la región, por la zona, la especie es distinta, pero es familiar del armadillo. Es primo del armadillo, igual tienen funciones muy parecidas, igual las garras, escarba, así busca su comida, se alimenta usualmente de insectos también.
¿de acuerdo? Y también esos animales, por ejemplo, que estamos mencionando, ¿no? Los murciélagos, obviamente que no son como los que están aquí en nuestra zona, porque igual a veces asustamos a la gente cuando decimos, el murciélago fue, y ahí ves a todo el mundo pescando murciélagos aquí y nos da el temor. La idea de estos animales exóticos que salieron, de estas enfermedades, la hipótesis es de que el ser humano lo consumió, o sea, lo hizo en caldo. ¿Me explico? O sea, Sí, lo sancochó, y así como nosotros a veces, pues los humanos pues comemos la res, comemos el cerdo, también los mexicanos pues comemos animales medio extraños también, ¿no? Si le metemos un poquito a algunas especies exóticas, por eso lleva el nombre de exótico. China lo consume más. Te voy a... No es para salirme mucho del tema del COVID, porque en realidad abarca un todo en el asunto de la zoonosis, ¿de acuerdo? Pero sí, antes que nada, no es que queramos asustar a la gente, sino que sí es importante que se cree conciencia con respecto a eso, ¿de acuerdo? Entonces, quizá no es entrar en pánico, pero sí saber que hay que tener cuidado en Sí, muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, repitiendo, quizás no entrar en pánico, por ejemplo, sí es importante capturar murciélagos, o sea, dejándoselo a personas que se dedican a eso. Especialistas. Sí, Yucatán tiene, por ejemplo, tiene el Comité de Fomento Pecuario, ¿sí? Que se dedica a eso, o sea, no está de más que, por ejemplo, si entre las personas que nos están escuchando hay productores de ganado bovino, se acerquen un poquito a estas instancias y soliciten alguna captura de murciélagos, que es totalmente válido. O sea, no es que seamos malos con los murciélagos, ¿de acuerdo? Es que igual tenemos que cuidarlos nosotros, ¿sí? Porque a fin de cuentas, lo que sí hay mucho en la zona es mucha mordedura de murciélago a nuestros ganados bovinos, ¿sí? Entonces, haciendo, por ejemplo, una buena captura y con vacunación oportuna de nuestras reses, pues nos evitamos igual cierto problema. Entonces, quizás no es tanto asustar, pero sí que se entienda la importancia de capturar para detectar posibles enfermedades. O sea, no vas a capturar todos los murciélagos. Exactamente. Una muestra, 5 o 6 murciélagos que logres capturar en cierto determinado tiempo. Les haces un estudio para ver qué parásitos trae, qué enfermedades traen y cuáles de esas se pueden transmitir en las reses, ¿no? Para que tú vayas previniendo en el caso de las reses. Bueno, pues desafortunadamente, de donde viene la enfermedad, que es China, pues capturan los murciélagos y no son para hacer esos estudios, ¿no? Los comen, los comen. Son para que los hagan en caldo. Se los comen en caldo, o sea, totalmente. Están moviendo la alita y se la están mordiendo. Sí, de verdad. Y fíjate que estamos hablando un poquito de China, pero como bien mencionas hace un momento, o sea, igual nosotros pecamos un poquito de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, y hablando igual profesionalmente en lo que yo me dedico, hay que tener igual muchísimo cuidado con lo que consumimos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos hablando primeramente del asunto del COVID, Vicente, pero muchísimas enfermedades zoonóticas se transmiten igual por lo que nosotros comemos. O sea, por ejemplo, hay una enfermedad muy famosa que se llama cisticerco o cisticercosis. Vamos a poner un poquito en contexto en qué es esto, ¿sí? Es una parasitosis, ¿sí? Es un parásito que más que nada le afecta mucho al cerdo. Le afecta mucho al cerdo, ¿sí? Entonces hay que no es ser especiales, no es una palabra un poquito más agresiva, no es ser vamos a dejarlo con especiales, ¿de acuerdo? No ser especiales escogiendo nuestra comida, sino que tenemos que cuidarnos, ¿de acuerdo? Entonces, saber de dónde viene. Exactamente, entonces, quizás sea muy difícil saber si el animal que mataron para que yo me vaya a comer, pues saber si está desparasitado, saber si está vacunado, etcétera, etcétera. Pero sí, por ejemplo, hay que saber escoger a nuestra carne, ¿sí? Preguntarle un poquito al carnicero de dónde viene lo que nos estamos comiendo, ¿sí? No tiene idea de lo importante que es. Entonces, por ejemplo, el cisticerco se ve más que nada como unas pequeñas tumefacciones en el músculo de la carne del cerdo. Son como unas pequeñas quistes que tiene, ¿de acuerdo? Ahí está el parásito. Entonces, al fin de cuentas, no nos fijamos. Si tú comes, o sea, solo vas al carnicero, te compras la carne que pides
tal corte, ¿no? Vas, te lo cocinas, te lo comes, pues, ya estás adentro. ¿De acuerdo? Entonces, sí es peligroso. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó en China y lo que detonó COVID. Precisamente. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Es nuestra forma de nosotros decir, ¿no? No somos conscientes en este caso, ¿no? Fue una imprudencia de alguien. Definitivamente. Se le antojó un caldo de murciélago o un caldo de pangolí. Y detonó esta enfermedad. Y ya luego pues las autoridades hicieron su función de minimizar todo lo que pudiera hacer y fue mutando de raza en raza, por así decirlo, en Europa, luego mutó a México. México genera pues un estruendo muy fuerte, impactos familiares que se nos han ido porque igual los mexicanos, no llega acá, empezamos a hacer renuentes. Y ahorita lo estamos viendo, cuánta gente, sobre todo los jóvenes, ya no se quieren vacunar, que porque es un complot de las Naciones Unidas, que no sé, que empiezan todos con sus mentes cerradas y empiezan a evitar. Y llegamos a lo mismo que decíamos, ¿no? Que al principio de la plática con respecto a la rabia, que la gente no dejaba que se vacunen a sus perros, que ahorita ya fue cambiando, fue evolucionando. Y hoy en México vemos gente todavía que dice, no me vacuno. Habla de COVID. Fíjate que sí, quizás somos un poquito agresivos con respecto a eso, pero no veo otra manera de decirlo en realidad, Vicente. Tenemos que cambiar muchísimo el chip con respecto a eso. O sea, estamos hablando de nuestra salud, por Dios. Estamos hablando de que se muere un familiar o me puedo morir hasta yo. O sea. Cuando tú te enfermas, que se dé el caso de que te dé COVID y dices, chispas, ¿por qué no me vacuné? Chispas, ¿por qué? Empiezas con el hubiera, ¿no? Que es el hubiera no existe. El hubiera no existe. Lo decimos porque no hay otra manera de decir otras cosas, pero el hubiera no existe, ¿de acuerdo? El hubiera no existe porque lamentar algo que ya pasó, ya no podemos evitar porque ya pasó, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que te comento que muy tristemente yo sí escucho mucha gente y muchos jóvenes que dicen, no me vacuno por X o Y motivo. Primeramente, no me vacuno porque estoy joven y no me pasa nada, no es cierto. Sí, no es cierto. Mira, cuántos estudios nos han mostrado, cuántas gráficas nos han mostrado, cuántas veces nos dijeron que sea la edad que tengas te puede pasar algo, ¿de acuerdo? Sí, todos somos propensos a que nos pasen algo, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede que yo sea un muchacho de unos 20 años y tenga una enfermedad, una comorbilidad y yo no lo sepa, ¿sí? Tenga diabetes o tenga algo por el estilo y de repente me da esta enfermedad, me da COVID-19, SARS-CoV-2, me puede ir al hospital o me puedo morir, así de simple, ¿sí? Entonces, no porque seamos muchachos nos vamos a estar confiando. Primeramente, por nuestros familiares, que lo mejor que nos puede pasar si nos enfermamos es que seamos nada más, así que portadores. O sea, ya no hablamos de animales, sino hablamos, no hablamos de animales, sino hablamos de animales pensantes, hablamos de nosotros. A fin de cuentas, somos animales. A fin de cuentas, somos animales de sangre caliente. Entonces, ¿en qué nos convertimos nosotros si no tenemos síntomas? Valga la redundancia, en asintomáticos. ¿Qué significa? No muestro nada, o sea, no tengo tos, no tengo calentura. Según yo no tengo nada, pero si yo voy a una fiesta, voy a contagiar a 50 personas. Y esas 50 personas van a contagiar a otras 50 cada uno. Entonces, y como hablábamos al principio, que el virus va mutando, va cambiando de receptores, y para que pueda afectar a otra especie, evoluciona, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos mientras no se detenga por completo esta pandemia, la parte de COVID, estamos pasando de la parte animal a la parte humana, que sí. Por eso lo interesante de esta plática. Surge el primer tema, que en este caso sería el COVID-19, es alfa. Luego el beta, ahorita ya estamos sobre el delta, que es 60%, de 60% hasta 120% más agresivo que el anterior. Y muchos dicen, muchos estudios, ya están saliendo hipótesis, ¿no? De que
tú te infectas y aunque estés vacunado, posiblemente no funcione la vacuna porque el virus ya está evolucionando. Y mientras nosotros no nos sigamos cuidando, porque el problema es de que el ser humano es reacio, es renuente a no querer usar un cubrebocas, aunque sea como esto. Nosotros tenemos nada más que, como estamos en la sección de entrevista, tenemos la distancia prudente que nosotros debemos de tener. Somos renuentes a querer usar un cubrebocas, por lo tanto, pues como va a ir evolucionando el virus, se va ya alfa, beta, gamma, delta, epsilon, cuando veamos ya llegó hasta la Z. Fíjate que me quitaste un poquito las palabras de la boca. Quizá yo lo voy a decir de manera un poquito más dura, pero mira, fíjate en algo. Desde que tú escuches que un virus muta, agárrate, agárrate porque es malo. O sea, desde que un virus ya muta, es porque se está acostumbrando a los manejos que ya hemos tenido. Y a los químicos que usamos. Exactamente. Desde que un virus muta, es porque, ¿sabes qué? Lo que ya hiciste para controlarme ya me hace cosquillas y ya vengo más fuerte. Y luego muta a la siguiente. Mira lo que hiciste. Muta y ya no me haces nada. Y luego vamos a estar así. Vamos a estar así. Y puede ser, si no nos cuidamos, puede ser un cuento de nunca acabar esto, ¿eh? De verdad que, como dicen en muchos lados, puede ser que eso ya haya algo para quedarse. Y no es para asustar a nadie, pero si no nos cuidamos, o sea, vamos a tener que aprender a vivir con eso de verdad. Sí. Sinceramente, entonces, es muy complicado. Entonces depende de todos nosotros, sinceramente, ¿sí? Y ahorita que se está reaperturando la parte de empresarial, las escuelas ya, es que no nos podemos quedar en casa todo. O sea, ya nos quedamos en casa un año. Ya detuvimos la economía un año, pero ya no se puede mantener más tiempo la economía estancada. Tiene que generar, a pesar de que han buscado nuevas formas de hacer negocios. En la parte educativa igual, prácticamente muchos niños, los más afectados son los pobres, como nosotros decimos, ¿no? Que son los que no tienen acceso a internet, que no tienen un equipo de cómputo adecuado para que puedan seguir estudiando, y son los que más afectamos al final de cuentas, porque si detenemos una empresa o cerramos un negocio, el principal el principal afectado no solo es el dueño, sino es el que hace la limpieza, que si no trabaja no come. Cuando una empresa cierra, no es que precisamente el afectado sea el propietario, sino los empleados. Sí. ¿De acuerdo? Los empleados, sí. Son los más afectados. Son los más afectados. Porque el dueño, pues, puede haber tenido su guardadito, vender algo. Pues de alguna manera el dueño se puede colchonear un poquito, ¿de acuerdo? Pero a fin de cuentas, la primera línea que va a tronar va a ser los empleados, porque no va a tener su sueldo. Y a fin de cuentas, si los empleados se van para abajo, se va a ir de abajo el dueño también. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es una cadenita. ¿Sí? Siempre es una cadenita. Como acabas tú de decir, pues no podemos estar guardados todo el tiempo, sinceramente. No podemos estar guardados todo el tiempo. La economía, de la manera en que podamos hacerlo, pero siempre cuidándonos se tiene que aperturar. ¿De acuerdo? Pero igual implica mucho que sea la responsabilidad de los comerciantes de hacerlo de la manera correcta. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si tú te cuidas, me cuidas y se cuidan todos. Exactamente. O sea, por ejemplo, si tú tienes un negocio, papito, tú y tus empleados, así. Tú y tus empleados con cubrebocas siempre, ¿de acuerdo? Tienes que tener tu gel antibacterial, ¿sí? Tu tapete sanitario, ¿sí? Estás abriendo tu negocio, estás moviendo la economía, pero cuídanos también, o sea. Sí, pero cuídanos, sí. Okay. Y retomando la temática, ¿cómo ves estas nuevas mutaciones que está haciendo esto? No me gusta, sinceramente, o sea, y te digo, como médico veterinario, o sea, y ya el COVID ya no solamente está afectando al ser humano, porque ya afectas a una mascota, ahora sí, ya a la parte veterinaria, ¿no? Fíjate que ya vi varias, cuando nosotros, o cuando mencionamos más que nada, cuando decimos estudios, pues, o sea, no me refiero, por ejemplo, a Internet. Hay que tener mucho cuidado con Internet, ¿sale? O sea, lo sabemos todos. Internet te puede decir 1000 cosas, ¿sí? Cuando nosotros nos tenemos que informar de algo,
tenemos que hacerlo de fuentes científicas. ¿Sí? Busca artículos científicos, avalados por revistas científicas, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quiero llegar con lo que te acabo de decir, que hay varios artículos científicos que ya están involucrando animales domésticos dentro de las transmisiones de COVID. ¿Sí? Entonces, las benditas mutaciones es la base de todo esto. ¿De acuerdo? Mientras mientras esta enfermedad siga mutando, va a estar creciendo de una manera que no vamos a poder ya medirla. De una manera ¿sí? brutal. Brutal, no vamos a poder medirla. Y imagínate, o sea, no vas a poder tener nada de esto. A un perro, a un gato, Es imposible, no se puede, o sea, sí es imposible. Hay hasta ahorita, no son demasiadas, pero sí hay estudios, sobre todo en Estados Unidos, Vicente, que sí se han visto algunos casos, ¿sí? Entonces, esos animales, pues tristemente han tenido que ser los aíslan, aislados o de plano sacrificados. Entonces, ¿te imaginas que si esto llega a darse masivamente, pues qué va a pasar con nuestros perros? ¿Me explico? Sí. O sea, ¿cómo vamos a cuidar de ver que un perro no esté transmitiendo esto por todos lados? ¿Sí? Sí, no, y las mascotas a veces son los más cariñosos, los que te reciben. Entonces no podemos evitar que tu perro se te balance y hacer fotos, los abrazamos, los amamos obviamente, no podemos evitar que se balance, pase la lengua por todos lados. Forma nosotros, si tenemos la enfermedad, pues afectamos a esos animales. Sí se puede. Ya conoces estudios de ese lado. Están dando casos en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Ya, porque se están dedicando a hacer la investigación. Dice que el que investiga encuentra. Pues a lo mejor y quien quita de que acá no hemos visto nada porque no se ha investigado, ¿sí me explico? O sea, aquí... Si en humanos no lo hacen, imagínate. Exactamente, o sea, si algo no se sabe, es porque no se ha dicho. Es porque no se ha dicho. ¿Y por qué no se ha dicho? Porque no se ha buscado. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, sí lo creo. O sea, sí lo creo. Sí lo creo que esto sea una muy buena posibilidad de que eso ya puede estar igual entre otras especies, que no sea la humana. Perros, gatos. Sería catastrófico si eso llega a ser incontrolable. Esperemos que con todos nuestros cuidados llegamos a controlarla. Sí, es importante para que no se transmita a nosotros cuidarnos, nosotros estar involucrados en nuestros cuidados personales, ¿no? Entonces eso va a hacer que nosotros estemos sanos y mantener sanos a las personas que nos acompañan, las personas que viven con nosotros, las personas con las que convivimos. La normalidad se tiene que manejar, o sea, se tiene que aperturar las actividades, pero está en uno mismo el cuidarse. En uno mismo cuidarse, pero también hay que educar a nuestra gente de la misma manera. El principal problema de estas enfermedades es la ignorancia en estos temas que hoy estamos tocando aquí contigo, y más que nada no encuentro la palabra cuando la gente es necia, para no buscar otra palabra un poquito más fuerte, que no quiere cuidarse. Mira, vamos Una cosa es que yo ignore que la zoonosis es transmisión de una enfermedad de un animal, y otra cosa es que yo no quiera desparasitar a los animales con los que yo vivo, no los quiera vacunar contra las enfermedades, que al final de cuentas el animal se puede morir por esta enfermedad, pero lo peor es que pueda transmitirme a mí una enfermedad, porque yo no lo estoy cuidando. Mira, vamos a decirlo, como hablamos tú y yo hace un momento. Yo creo que no vamos a buscar palabras más bonitas, ¿de acuerdo? Pero si nosotros nos quedamos en la ignorancia por ejemplo, si la gente nos está diciendo, o los expertos nos están diciendo cómo es cuidarnos y no lo hacemos, hombre, pues no hay otra palabra que no sea esa. Y lo más triste, lo más feo de todo, es que no solo me puedo enfermar yo, sino que puedo matar a mi mamá, puedo matar a mi papá, a mi abuelita. Entonces, estos niños chiquitos, entonces por ignorancia propia, pues podremos lastimar a la gente que queremos. ¿De acuerdo? Entonces no podemos ignorar las medidas que nos están diciendo los expertos, porque por algo nos están diciendo. Así es. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya para concluir, Reinaldo, la verdad estoy muy contento porque
Pues es una plática muy amena, muy bonita, con temas muy nutridos. Hablamos abarcamos casi todo, ¿no? Hablamos sobre la rabia, hablamos un poquito sobre las otras enfermedades que se han transmitido. Tocamos el tema de COVID-19. Puedo tocarte una enfermedad que se me olvidó decirte al principio, pero que igual me parece un poquito importante. Claro, ¿Sí? claro. Mira, fíjate que hemos hablado un poquito, Vicente, de enfermedades como rabia, que quizá la más famosa, la zoonosis, o la segunda más zoonosis después del COVID, la rabia. Pero, por ejemplo, fíjate que hace un tiempo, un lugar, salió una nota en el periódico que decía, muy tristemente, ¿no? Decía, niña muere de extraña enfermedad. De extraña no tiene nada, ¿de acuerdo? ¿De qué era la enfermedad? Era riqueza, ¿sí? Pues una riqueciosis. Riqueciosis. ¿Qué es eso? Eso te iba a preguntar. ¿Qué es eso? Es una enfermedad que transmite la garrapata por medio de su picadura, ¿de acuerdo? Es un protozoario, ¿sí? Es un protozoario, es como una bacteria que la garrapata tiene, ¿sí? Entonces, si una garrapata, por ejemplo, se sube en un perro con esa enfermedad y luego a mí se me sube, me puede contagiar, ¿de acuerdo? Está en muchísimos artículos científicos, ¿sí? Está en muchísimas universidades de confianza, universidades serias que pueden investigar. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? Me llamó mucho la atención en el encabezado, me explico. Extraña enfermedad, tiene años esta cosa, o sea, tenemos que educarnos. Ya existe, nada más de que como lo hemos controlado, la parte sanitaria ha hecho su función afortunadamente, se ha controlado y de repente se dejan de dar estas enfermedades porque estamos haciendo así como ahorita nos estamos cuidando para el SARS-CoV-2. Lo que pasa es que la dejamos y se nos olvida porque se queda en nuestra memoria a corto plazo y cuando surge de nuevo y dices, estos síntomas no los encuentro en ningún libro, en ningún lado, pero resulta que es una enfermedad que ya tiene años que existe. Años. Y eso es porque nos descuidamos, dejamos de desparasitar a nuestros perros, porque eso es un parásito, ¿no? Sí, eso es un... Que muta desde una vaca, un animal bovino, un borrego, un caballo, que hoy en día en el lugar donde nosotros estamos ves caballos en todos lados. En la calle hay caballos, ¿okay? Claro. A pesar de que somos una comunidad pues ya crecidita y todo, todavía esos animales, y esos animales son los principales que atraen esos tipos de parásitos, que luego pasa de un perro y de este perro pasa al otro perro y cuando te des cuenta... Ya lo tienes tú. Ajá. Cuando te das cuenta ya lo tienes tú. Ya están en las paredes de tu casa. Sí, precisamente. Entonces no es satanizar los animales para nada, ¿de acuerdo? Es cuidarlos. Si les cuidas tú a ellos... Si existe, tienes un control con los animales en la parte de su salud, tú también te estás cuidando. Y eso todavía no nos ha caído el 20. ¿Y qué nombre tiene eso? Ya me agarraste. Salud pública. Salud pública. Me agarraste de curva. Ay, esa pregunta no estaba planeada. Salud pública, salud como en todo. Se cuidan los animales, se cuida la salud Pública general. Salud pública general. Eso, estás cuidando a todas las personas. Eso sí me gustaría que sea un poquito el piquetito de la plática. Okay. Algo que desees agregar a la plática. Pues bastante satisfecho con la plática, sinceramente. Quizá me siento un poquito corto en cosas que quiero decir, pero me estoy saliendo un poquito del tema. Podemos ¿Sí? hacer una segunda plática más adelante, si la gente comente en el Facebook, en YouTube, y también marque a la radiodifusora si quiere que toquemos más de esos temas, pues ojalá escuchemos qué es lo que ustedes opinan, qué tema les gustaría hablar, a qué invitado les gustaría tener igual, para que nosotros vayamos abordando estas temáticas que son muy enriquecedoras. Muy enriquecidas. Hola. Oye, Eso. Okay. Son temas bastante interesantes que nos enriquecen, nos nutren en información, en conocimiento, y para algunas personas les parece un poquito aburrido, ¿no? Pero
tenemos que tocar esos temas porque nadie los toca. Pues fíjate que a mí algo que y me lo notas un poquito, algo que sí me apasiona y que hasta me pasa un poquito en que me apasiono, espero no haber ofendido a nadie por algunas palabras que habré dicho en la plática, te lo tengo que decir, eso tengo que decir sinceramente. No, yo igual a veces digo chistes, de repente, ¿no? Se me ocurre. Sí. Pero así soy, es muy complicado. Pero bueno, hay que ser así, ¿no? Hay que decir lo que pensamos también, ¿no? No hay que cerrarnos de esa manera. Pero te comentaba que si algo me apasiona es, me gusta dar a conocer ciertas cosas, ¿me explico? Como que algunas cosas que siento que faltan en cuanto a cultura de animales, me agrada mucho la idea de que la gente ya haya estado creciendo, ha evolucionado. Entonces, me gustaría que no nos quedemos en eso que ya avanzamos, sino que todos se sigan moviendo para adelante. ¿De acuerdo? Veo un potencial enorme, inmenso en toda nuestra comunidad. ¿De acuerdo? La evolución que he visto, pues no te la imaginas. ¿De acuerdo? Tú estás ahora sí en territorio como nosotros. Sí, decimos, sí, ¿no? en campo, como yo. En campo. Y viendo esta evolución, cuando tú empezaste No, vender hombre. una vacuna antirrábica No, era prácticamente imposible, ¿de acuerdo? Y me refiero a algunas cosas quizá que se escuchen un poquito tristes, pero que yo sí he dejado de ver. O sea, te digo, antes, hablando de hace años cuando yo llegué acá, tus perros amarrados, o sea, tirados en el patio, les tiraban las sobras. Todo eso es tenencia irresponsable de mascotas, que ya está evolucionando a tenencia responsable de mascotas, ¿de acuerdo? Y Entonces, eso ha dado muchísimo últimamente, ¿no? Ha evolucionado en la parte del maltrato animal, ya las leyes están cambiando. afortunadamente ya hay muchísimas leyes que protegen a los animales, ¿sí? Entonces, si alguien es expuesto maltratando a un animal, que maltrato es desde tenerlo amarrado en tu patio sin darle comida y agua, si alguien llega a filtrar eso, pues está penal, afortunadamente ya está penado, ¿de acuerdo? Entonces, pues qué bueno que ya ha ido cambiando, se los puedo asegurar a todos, ¿sí? Es lo que me mueve, si puedo decirlo de esa manera, ¿me explico? O sea, si me dijeras que esto no se ha movido para nada y que la gente no cuida a sus animales, pues hasta me desanimo, pero no es el caso. O sea, la gente está respondiendo muy bien y para mí esa es mi motivación más grande, sinceramente. Excelente. Bueno, pues, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo la gente te puede contactar para contratar tus servicios? Cuentas con una clínica, ¿no? Sí, tengo una clínica veterinaria que se encuentra en Sucacap, ¿sí? Próximamente, más adelante podemos... ¿De verdad? Sí, Ah, qué genial. sí, es primicia. Es primicia esto. Sí. Ese es nuestro primer programa, mira, ya tenemos la primera primicia. Claro que sí. Por ahora está la de Sucacap. Es clínica veterinaria IWIT. Se encuentra en la calle 40 con 35 y 37, Colonia San Esteban, para servirles allá todo el tiempo. ¿Número telefónico? Sí, el número telefónico que es únicamente WhatsApp es 99 95 05 28 50. Ok, Sí. ahorita lo vamos a poner en la parte de abajo para que la gente vea. Sí. Si quieren, Vamos a estar metiendo spots igual del... si quieren contactarnos también por redes sociales, vamos a mencionar la más famosa que es Facebook. Nos pueden encontrar en Facebook como IWIT Clínica Veterinaria. HIUIT Clínica Veterinaria. Perfecto. Pues estuvo con nosotros el médico veterinario Reinaldo Iwit, que ha sido 2 veces igual presidente de la Cámara de Comercio del municipio, bueno, es la zona Peto. Sí, la zona es como la circunscripción, ¿no? Ok, de aquí de Peto. Y estamos muy contentos, de verdad. Hablamos sobre una de las enfermedades que ha afectado hoy en día a toda la población, que es la zoonosis, que en donde, pues desafortunadamente, hemos estado en riesgo de extinción los humanos porque no le prestamos atención a estos temas que para unos es un poquito aburrido. Vuelvo a repetir la palabra, para uno es un poquito aburrido. No investigamos y cuando ya tenemos el COVID-19 y que hay que vacunarse y que se te muere tu tía, que se te muere, empiezan a morir las personas y tú dices, lo pudimos haber prevenido, pero el hubiera no existe. Entonces ahora nos toca a nosotros seguir previniendo, seguir conociendo estos temas de zoonosis, porque
hay previsto, ¿no? Después de COVID-19 es posible que más adelante surja una nueva enfermedad y que esta sí sea más agresiva que la de COVID-19. Entonces nosotros tomar estas experiencias que hemos vivido, como la peste bubónica, como la gripe española, había la viruela negra, la rabia, todas estas enfermedades que han surgido de animales y se han mutado hacia el ser humano, pues cuántas experiencias hemos tenido y todavía no aprendemos. No dejemos que la historia se repita. ¿Sí? Y entonces hay un dicho también que él dice que el que no aprende de su historia está condenado a que se repita. Así es. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos están viendo en las redes sociales y también los que nos están escuchando en la página de la Hora Universitaria y en la radiodifusora, la XCPT, La Voz de los Mayas, por el 105.5 FM y por el 730 AM. Soy el profesor Vicente Domínguez y estuvo conmigo el médico veterinario Reinaldo Iwit. Oye, ¿puedo comentar algo? Claro que sí. Oye, me gustaría aprovechar un momentito la situación. Quiero felicitar a alguien. Quizá hoy no salga el video, pero aprovechando que tengo la cámara enfrente, una felicitación. Hoy es cumpleaños de mi esposa. ¿De verdad? Sí, entonces, Rubí. Vamos a estar de fiesta el día de hoy. Yo creo que sí. Rubí, una felicitación enorme. Rubí Tzul se llama. No vino hoy. Sí. Está por acá. Está acá. Ya hasta pidió su crepa, mira, su pasta. Ahí está aquí con nosotros comiendo. Ya la ventilé. Está comiendo. Una felicitación enorme para ella. De verdad que sí. Dale. Pues muchas felicidades a Rubí, que se la pase muy bonito, que Dios bendiga a tu hermosa familia y que la bendiga igual a ella en la parte pues de su cumpleaños, ¿no? Que la pase muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estarnos viendo aquí en el programa de la Hora Universitaria. Así que pues nos vemos en la próxima, el próximo programa. Ojalá y puedas estar, ¿no? Claro que sí, encantado del mundo. Ya está, ya lo convencimos, así que posiblemente esté con nosotros, vamos a estar haciendo otras entrevistas y estoy muy seguro que vamos a tener nuevamente al médico veterinario Reinaldo Iwit. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego, nos vemos. Gracias.